eleccions des de la política. Hoy estamos en Spuni Televisión y nos disponemos a entrevistar a Esperanza García. Buenos días. Buenos días. Me gustaría empezar. Nosotros sabemos que tú eres famosa por las tertulias televisivas, bueno, mucha gente que te ve, y me gustaría preguntarte cómo te sientes tú cuando vas a un debate, cómo te preparas cuando estás con tus opositores independentistas y cómo lo sientes, si sabes mantener la calma, si... Bueno, yo creo que lo importante cuando vas a un debate y estás en igualdad de condiciones, yo creo que lo importante son las ideas. Cuando no estás en igualdad de condiciones, es decir, que tienes más oponentes y el número es sobredimensionado, por ejemplo, que esto me ha pasado muchísimas veces como tertuliana, lo que debes de tener son ideas y puntos clave muy claros, ¿no? Porque si no te pierdes un poco en una dinámica que a veces es de roce personal y que no aporta nada al debate, ¿no? Entonces yo lo que me preparo es cuando estoy en igualdad de condiciones, en ideas claras, programáticas, en cuál es la Cataluña por la cual nosotros hacemos política, por la cual hacemos política. ¿Y qué les dirías a estos que consideran más estas tertulias a veces como un show y no como un espacio donde al final se comparten ideas, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, las tertulias sirven a veces un poco para ver el talante político de determinadas formaciones políticas. Es decir, la gente que no es, utiliza la demagogia como instrumento normal y habitual para hacer política, son peligrosos para la democracia. Entonces, es verdad que en un debate, por la escasez de tiempo, por el demasiado número de participantes, a veces se puede profundizar muy poco en los temas, ¿no? Pero las actitudes de la demagogia, del populismo, de la culpabilización de los problemas siempre a terceros, te demuestran el talante totalmente antidemocrático, porque eso al final acaba siendo un lastre en la sociedad, pero no solo a nivel autonómico en Cataluña, en España, sino incluso en Europa. O sea, uno de los grandes retos que tenemos los que nos dedicamos a política hoy en día es desmontar las bases del populismo. Entre ellos incluyo al nacionalismo. Muy bien, y ahora me gustaría redirigir un poco la conversación. A ti se te ha vinculado a veces con el feminismo. Entonces me gustaría preguntarte a ti que me explicaras cómo es ser mujer en el Parlamento y si crees que existe una igualdad real en esta institución. Yo siempre me preguntan, ¿cómo he visto la política siendo mujer? Yo muchas veces digo, igual que lo vive una mujer que es empresaria. Es decir, si tú tienes ilusión, si tienes pasión, si te haces respetar, pero esto yo creo que forma parte también de la condición humana, puedes hacer muchísimas cosas también en política. Es decir, ser mujer no es de per se una condena. ¿Se dice que soy feminista? Bueno, yo creo en que no hay situaciones de igualdad entre hombres y mujeres y que hay que trabajar para mejorarlas, ¿no? Y la prueba de ello es que la experiencia, yo por ejemplo, que aparte de dedicarme a política he sido autónoma 17 años, mi experiencia vital no es la misma que tuvo mi madre, que también era autónoma, ni la misma que tuvo mi abuela, que también era autónoma, ¿no? Pero todavía queda mucho a hacer, ¿no? Y cuando hablamos de oportunidades laborales, de lucha contra la brecha salarial, de influencia de la mujer en los puestos de decisión, ahí nos encontramos en que en realidad la mujer acaba soportando todo el peso familiar y social y hay una especie de suelo que patina y un techo de cristal contra el que hay que luchar, ¿no? Podemos hacerlo desde la política porque tenemos más facilidades, se puede hacer también desde el sector público porque también hay más facilidades, pero siempre pensando en, por ejemplo, y pongo un ejemplo, en las mujeres autónomas. Las mujeres autónomas que deciden tener familia son las grandes perjudicadas socialmente. Y sí, si eso significa si luchar e intentar mejorar las condiciones de igualdad y de oportunidades entre hombres y mujeres significa ser feminista, pues entonces lo soy. No, sin ningún problema. Ahora, sí significa encasillar a las mujeres de manera uniforme y monocroma, o como dijo la señora Calvo el otro día, ¿no? El feminismo, el socialismo. Bueno, eso no es así. Entre otras cosas porque hay que recordar un papel muy destacado que tuvo Clara Campoamor en el voto femenino en España, que precisamente era liberal, y Victoria Kent, que era socialista, dijo que es que las mujeres no estaban preparadas para asumir la gran responsabilidad de participar en las decisiones importantes de su país. El feminismo es una causa de hombres y mujeres, porque al final convivimos de manera lógicamente común, hombres y mujeres, y si queremos luchar por la igualdad de oportunidades de todos, tenemos que ir de la mano. Entonces, siempre y cuando el feminismo no sea un enfrentamiento entre mujeres entre sí o entre mujeres y hombres,
yo ahí sí que estaré. Me parecen muy acertadas tus palabras, la verdad. Y quería preguntarte también por una declaración que hizo Pablo Casado. Él anunció una ley de apoyo a la maternidad con medidas para disuadir a las madres que consideren la posibilidad de abortar y así fomentar la adopción y la acogida de niños. ¿Cuál es tu posicionamiento en cuanto al aborto teniendo en cuenta las políticas de tu partido? Yo soy totalmente liberal, lo he dicho siempre, no me oculto, no reniego de nada de lo que haya defendido. Creo que mi partido durante muchos años ha tenido una regulación, un entorno marco regulatorio donde el aborto es legal bajo unas circunstancias y siempre se ha apoyado en eso, no lo ha derogado nunca. Y yo creo que uno de los grandes puntos que a veces olvidamos sobre el por qué una mujer decide no continuar con un embarazo tienen que ver con esto: falta de oportunidades laborales, falta de conciliación laboral, falta de ayudas a las familias, ¿no? Los datos además así lo dicen, que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no son menores, de forma habitual, mayoritaria menores de 17 o 18 años, ¿no? Sino que son mujeres adultas que a veces ya tienen un hijo, ¿no? Entonces, si en España, donde tenemos un problema de envejecimiento de la población, donde muchas familias no tienen hijos o tienen dificultades para tener hijos y tienen que ir a procesos complicadísimos de adopción, o bien en España o bien en el extranjero, somos incapaces de poner el foco de atención en qué es lo que hace que una mujer, siendo mayor de edad, teniendo ya familia, decida interrumpir un embarazo, creo que no avanzaremos. El problema es de conciliación y de falta de ayuda a las familias. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encantó como miembro de este partido, como mujer, que hizo el Partido Popular estando en el gobierno, fue asumir que las mujeres, por desgracia, a lo largo de los años han perdido oportunidades laborales, han perdido cotización a la seguridad social y que cuando llegan a mayores y tienen que vivir de sus pensiones, pues viven una situación de pobreza. Y de hecho los datos así nos lo refieren, ¿no? La pobreza tiene sobre todo rostro femenino, ¿no? Pues que si habían tenido hijos tuvieran una compensación de un 5% por cada uno de los hijos hasta sumar un 15% en esa pensión de jubilación. Yo creo que ese es el paso. Es correctivo y a las mujeres que ya han llegado a esa edad pues solo se les puede corregir, pero a partir de ahí hacia adelante yo creo que se puede trabajar muchísimo en el ámbito pues económico y sociolaboral para que las mujeres que decidan y que quieran tener hijos no tengan que pasar por un proceso tan traumático como puede ser un aborto, una interrupción. Muy bien, pues espero que en un futuro esto se pueda mejorar y lleguemos a un punto de equilibrio, ¿no? Hombres y mujeres. También quería preguntarte, ya más hacia tu partido, ¿a qué crees que se debe el resultado de las elecciones del pasado diciembre, en el que al final solo obtuvisteis 4 sillas? ¿Y cómo ves el panorama de la derecha con este importante aumento de Ciudadanos y este despertar de Vox? Bueno, yo creo que el resultado de las elecciones del 2017 autonómicas en Cataluña no fue bueno para el Partido Popular y evidentemente hay que hacer autocrítica. Creo que hubo una parte del electorado que perdió confianza en nosotros. Unos porque consideraban que la intervención del 155 se hizo lenta y no demasiado aguda, no demasiado penetradora, y otros porque consideraron que el hecho de que se hiciera el referéndum ilegal es responsabilidad nuestra, ¿no? Y entonces yo entiendo esa cierta frustración. Quizás tampoco supimos comunicar bien que nosotros preferimos como gobierno, para dar estabilidad, conseguir un pacto entre los 3 partidos constitucionalistas respecto de cómo tenía que ser la aplicación de ese 155, y finalmente, como los que lideramos esa aplicación fuimos los del Partido Popular en el gobierno en ese entonces, pues fuimos un poco los que pagamos la factura del descontento, ¿no? Pero es verdad, no comunicamos bien que era importantísimo consensuar como si fuera un pacto de Estado, ¿no? El cómo se aplicaba por primera vez en la historia de la democracia de España un artículo 155 que es totalmente excepcional. Y luego, ¿cómo veo la fragmentación del espacio electoral del centro-derecha? Bien, yo creo que de momento esa fragmentación solo está beneficiando a la izquierda, ¿no? Y en especial también a esos gobiernos de coalición entre Podemos, Partido Socialista. Creo que
el voto, cuando deja de ser útil, es decir, no da estabilidad, no da proyectos de gobierno, debería de reflexionarse. Eso no quiere decir que los ciudadanos se equivoquen, ojo. Eso quiere decir que bueno, tampoco no hay demasiada aceptación o aceptación o gestión de los errores, es decir, nosotros a lo mejor no lo hacemos del todo bien, pero también es verdad que hay una cierta simplificación de los mensajes. Es decir, cuando a mí Podemos me habla de las expropiaciones de las viviendas particulares para solventar el problema habitacional, me echo las manos a la cabeza. Pero también me pasaría lo mismo cuando escucho a Vox hablar de que la solución a los problemas de delincuencia se tratan o se deben de enfocar solo en relación a aquellos que no son originarios de España y que tendrían que ser expulsados del país y por tanto ya no habría delincuencia, porque mezclan elementos muy peligrosos. Es decir, la delincuencia no tiene que ver con origen nacional, la inmigración irregular se tiene que afrontar y se tiene que conseguir una inmigración ordenada, regulada, con seguridad, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo con las propuestas y las soluciones de Podemos, ¿no? Tiene que haber políticas de vivienda social. Y la expropiación, es decir, la vulneración del derecho de la propiedad de las personas o de entidades, me da exactamente igual. No puede ser la vía para solventar, ¿no?, esos problemas habitacionales. Por tanto, yo creo que tiempo al tiempo, ¿no? Pero estas propuestas populistas, que están en los dos extremos, porque son exactamente igual de populistas, creo que dañan la calidad democrática que tenemos. Y prueba de ello es ver el Parlamento Europeo, ¿no? Cuando tienes a los euroescépticos, a los ultranacionalistas de todos los colores, y cuando ves que, bueno, que eso afecta incluso pues, a los derechos más fundamentales de cualquier ciudadano en la Unión Europea, ¿no? Eso está en peligro. No solo la convivencia, sino la protección de derechos que ya han sido asumidos, que ya forman parte de nuestro acervo y que por discursos de ese tipo populista, que entra muy bien y que además son soluciones mágicas a problemas muy complejos, pues pueden empeorar la situación, ¿no? Muy bien, y ya la última pregunta. Me gustaría saber qué piensas tú personalmente de que se puedan congelar las pensiones o reducir y no se pueda bloquear el salario vitalicio del que disfrutan algunos políticos, y si desde el PP habéis pensado alguna vez en tomar medidas sobre esta cuestión. Mezclas dos cosas que son bastante distintas. Muy bien, te pregunto a ti primero, ¿qué piensas sobre...? Bueno, yo creo que el sistema de pensiones, si queremos ser sinceros de cuál va a ser el futuro de generaciones como la tuya, o incluso como la mía, cuando nos jubilemos, si podremos tener una pensión lo suficientemente digna como para vivir de ella solos, sin depender de un seguro privado, tenemos que hacer un enfoque muy serio de cuál es la situación demográfica de España, es decir, se necesitan más cotizantes. Para eso, o bien lo haces solo con inmigración, o lo haces con un aumento demográfico en términos de nacimiento, etcétera, etcétera. Dos, qué tipo de coberturas puedes llegar a tener con una pensión, dónde están los máximos y los mínimos, es decir, vamos subiendo la mínima y eso está bien. La máxima nunca se ha tocado, pero es cierto que es gente que la ha cotizado y que ha cotizado muy alto durante muchos años, ¿no? Pero claro, eso requiere también, yo siempre lo digo, de seriedad, de no demagogia, de no soluciones fáciles a problemas complejos, pero yo creo que desde el Partido Popular se ha abierto esa posibilidad. De hecho, algunas veces ha hecho alguna declaración un poco polémica, lo de no estaría mal que, como en otros países, se complementara la pensión pública con un pequeño plan de pensiones privado. Y ahí están las declaraciones, aquellas polémicas de €1 cada día, esto puede hacer bastante en un plan de pensiones, pero nosotros estamos dispuestos a abrir ese debate porque es importante y porque la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo, en la misma situación en la que estamos, no está asegurada. Con respecto a los salarios vitalicios, a mí me parece bien que un expresidente de gobierno tenga tenga unos ingresos de carácter vitalicio, tenga una oficina de representación, porque todavía, a pesar de que es expresidente, pues tiene relaciones evidentemente con entidades públicas, privadas, internacionales y nacionales, y por tanto eso sí que me parece bien. Ahora bien,
No sé si me parecería igual de bien pues, que presidentes del Parlamento o del Congreso o parlamentos autonómicos tengan esa misma consideración. En cualquier caso, yo creo que los salarios de los representantes públicos tienen que ser transparentes, que todo lo que sean complementos retributivos sean cada vez menores, es decir, que sea base imponible y que sea un salario mucho más transparente, y creo que se ha avanzado bastante en tema de transparencia. Limitar el número de personas beneficiarias de ese salario vitalicio, hombre, yo lo que creo y hemos hecho es introducir una pequeña modificación legal que no salió adelante, que fue que cuando los expresidentes pues, tuvieran otro tipo de retribuciones, en fin, importantes, es decir, que fueran consejeros delegados de grandes empresas, pues hombre, no estaría mal pues que renunciaran a ese salario público. No así ni a la seguridad, que creo que es importante, ni a las oficinas de representación, porque efectivamente hacen tareas todavía representativas y deben de tener unas condiciones mínimas. Muy bien, entonces habéis mirado de limitarlo, pero al final estas medidas no han ido a parar a ningún sitio, o sea, no ha sido algo firme, me refiero, tal vez. No, simplemente en cuanto a los expresidentes no se tocó, pero es que al final, si analizamos un poco los beneficiarios de estas medidas, son pocos, y yo creo que lo más complicado es la compatibilidad. Es decir, si usted tiene ya una estructura, digamos, de representación, ¿no? Unas condiciones mínimas de seguridad, que debe de ser así. Y usted tiene unos rendimientos íntegros del trabajo, de rentas del trabajo, no debería de ser necesario. Porque si no, parece ser que es una indemnización diferida a lo largo de los años hasta la muerte, ¿no? Entonces, hombre, para eso es casi mejor retribuir mejor a nuestros presidentes, como podría pasar, como pasa, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Pues la diferencia retributiva entre la señora Merkel en su momento y Mariano Rajoy en su momento era abismal, ¿no? O, por ejemplo, sí que modificamos a través de la ley de racionalización del gasto público, etcétera, etcétera, todos aquellos salarios y sueldos de las administraciones locales, donde, pues, por ejemplo, el señor Xavier Trias, cuando era alcalde de Barcelona, pues cobraba bastante más que el presidente del gobierno de aquel entonces, ¿no? Nosotros somos partidarios de eso, de intentar introducir cambios, pero también no nos vamos a engañar. Un político que cobra poco no es mejor político. Muy bien, ya por último, y acabo, lo prometo. Yo me he encontrado a personas que se consideran apolíticas y una de ellas me dijo que ella creería de nuevo en la política cuando ciertos políticos decidieran renunciar a su salario vitalicio. ¿Tú qué le dirías a esta persona? A mí no me gusta el enriquecimiento personal en la política. La retribución por el trabajo, sí. Yo creo que seguramente me costaría mucho entender por qué esa persona que te ha dicho que esa política lo es, ¿no? Porque desde que se levanta y enciende la luz de su habitación, hay una decisión política que determina qué tasa se le aplica a la energía eléctrica porque se fomenta otro tipo de energía. Me costaría, pero yo lo que le insistiría es, hay personas que por razón de su responsabilidad tienen una serie de gastos que exceden el mandato para el cual fueron elegidos, ¿no? Pueden haber determinadas consideraciones éticas que aconsejen pues, que esa persona deje de recibir un salario público porque ya tiene otros ingresos. Pero que lo más importante en política es que haya profesionalidad, es decir, que la gente que llega a política es gente que puede aportar soluciones y experiencia en resolverse problemas, que haya pasión y honestidad. Que al final lo de la corrupción muchas veces se sitúa el foco en la marca, en el partido X, pero la corrupción va íntimamente ligado con las personas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, y aquí me ha pasado alguna vez, ¿tú dejarías que gestionara la sanidad pública, por ejemplo, alguien que ha sido condenado por maltratar a su mujer antes de entrar en política? Yo no, desde luego. O alguien que se encargue de la Consellería de Economía cuando no pagaba impuestos antes de entrar en política.
Yo creo que eso sí que, si la política tuviera menos casos de esos, quizás a lo mejor tu amiga se plantearía volver a creer en política. Más que por la anécdota de que haya, pongamos, 20 personas que cobren un salario vitalicio. Muy bien, pues muchas gracias, Esperanza. Hasta aquí la entrevista. Nos vemos en otra sesión de Spoonie Televisión.